En esta oportunidad vamos a continuar estudiando Primera de Pedro. Seguimos en el capítulo número 1 y hoy vamos a centrarnos en los versículos 17 al 19. La semana pasada leímos y estudiamos los versículos que antecedieron y vimos cómo Pablo nos entregaba 5 exhortaciones: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad pero con una esperanza que tiene que ver con la paciencia y puesto los ojos en la venida del Señor. Hablamos también de no conformarnos a los deseos que antes teníamos y finalmente estudiamos de la importancia de la santidad. Dios es santo y nosotros debemos de habitar la santidad. Y la santidad no es más que otra cosa que vivir en pureza, buscar de no contaminarnos. Y esto es un trabajo día a día, todo momento, en todo tiempo, porque hay muchas cosas en nuestro entorno, sobre todo a través de estos aparaticos llamados celulares, que pueden afectar nuestra comunión con Dios y nuestra santidad. Entonces hoy vamos a estudiar comenzando con el versículo 17, Primera de Pedro 1, versículo 17, leemos el versículo y empezamos a estudiarlo paso a paso. Dice la palabra del Señor: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Muy bien, el apóstol nos entrega 5 exhortaciones y para poder cumplir estas 5 exhortaciones que ya yo mencioné y que estudiamos la semana pasada, él nos habla de invocar al Padre. Y no podemos dejar en la obviedad de que no todos los seres humanos se les puede llamar hijos de Dios. Valga esta aclaratoria. Todos los seres humanos son creaciones de Dios, pero dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo llamo Padre al Padre Celestial, a la primera persona de la Trinidad, es porque creo en Cristo, creo en su obra expiatoria y a través de él ahora yo tengo una entrada confiada a un trono de gracia, tengo una familia espiritual y el creador de todo, el gran yo soy, el omnipotente, es mi Padre. Cristo nos enseñó a orar y dijo: oren de esta forma: Padre nuestro. Padre quiere decir, no importa si mis padres terrenales no están, no importa si no me han cuidado, no me han atendido, me dejaron, soy huérfano, tengo un Padre celestial al cual yo puedo clamar. Si yo no tengo santidad, si yo tengo la esperanza puesta en asuntos terrenales, si yo muchas veces estoy en sobriedad, porque acuérdate que hablamos la semana pasada de que cuando Pedro utiliza la palabra de que seamos sobrios, no está hablando únicamente del exceso del alcohol, sino que puede hablar de otro tipo de excesos, exceso de información, exceso de carga mental. Si yo no estoy en esa sobriedad, recuerdo, puedo acudir a mi Padre Celestial e invocarle a Él. Padre, ayúdame a ser santo. Padre, ayúdame a esperar en tu regreso y a tener conciencia de tu regreso. Padre, ayúdame en mi exceso de activismo. Padre, ayúdame, enséñame a estar en quietud. Padre, ayúdame porque estoy ebrio emocional y espiritualmente con todo lo que estoy viviendo, que padezco y que me hace sufrir. Tengo un Padre al cual puedo acercarme. Ahora, ese Padre, cuando yo llamo a Dios mi Padre, debo esperar y debo reconocer que mi Padre es justo. Mi Padre es justo.
a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Versículo que estamos estudiando. Dios, dice Romanos 2:11, no hace acepción de personas. A diferencia de mí, que me dejo de llevar por las apariencias, Dios ve el corazón y conoce la intención. Y muchas veces al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces le creemos a Cristo, nos llamamos creyente, pero de alguna forma nos estamos distanciando y ese que yo llamo Padre también es justo. Y como es justo, me va a disciplinar, me puede exhortar, me puede incluso en su misericordia generar condiciones para que yo reconozca me estoy alejando de mi Padre. Y a veces nosotros vemos la justicia de Dios que es imputada para los demás. Bueno, la justicia divina va a caer en esta persona por todo el mal que está haciendo. Sí, pero esa justicia divina que tú estás esperando también tiene que ver contigo. Si tú tienes malos pensamientos, malas acciones, estás endurecido, estás distraído, estás enfocado en llevar una vida de ansiedad, como muchas personas están llevándola, recuerda, la justicia de Dios que tú estás esperando en otros, muchas veces también tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque Él juzga según la obra de cada uno. Y no solamente ve la obra, sino que también ve la acción y la intención detrás de esa obra. Ahora bien, ¿cuál debería ser mi actitud si yo estoy consciente de que tengo un Padre celestial justo? Si yo estoy consciente de que ahora puedo llamar Padre al Dios Todopoderoso y que ese Dios tiene un atributo que es justicia, ¿cómo debería de moverme yo en el mundo? ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo debería yo de caminar? Primera de Pedro 1:17, el versículo que estamos estudiando, nos responde. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Conducíos con temor. La palabra conducíos, moverme, caminar, actuar, cada cosa que yo vaya a hacer que sea en temor. Y esto es algo que muchas personas no tienen la distinción. A Dios no se le debe temer. No, escúchame bien. Dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué quiere decir esto? El temor habla de respeto. Habla de un estado de conciencia de que mi Padre Celestial, que es justo, siempre me está observando. Siempre está viendo mis acciones. Por ende, cuando estoy haciendo cosas que no debo hacer, Él está observando y va a juzgar según la obra que yo estoy haciendo y la intención de mi corazón. Entonces, el principio de la sabiduría, ¿por qué es el temor? Porque es un respeto reverente. Es un respeto porque sé que es mi Padre, pero que está en los cielos. Que habla de que es un ser celestial, que es un ser excelso, diferente, apartado. Y yo debo de tener temor en cada uno de mis días, pidiéndole al Señor, ayúdame hoy a tener conciencia de que tú me observas, de que tú estás viendo mis obras, mis pensamientos, mis acciones, mis conversaciones, y pon mis pecados frente a mí para pedirte perdón y para que me ayudes cada día a parecerme más a ti, Señor Jesús. Eso es temor. Todos los días yo necesito conversar con mi Padre y pedirle a Él que me ayude a conducirme según su voluntad, en sobriedad, en santidad, con una esperanza puesta en Cristo,
con mi entendimiento bien fortalecido, porque tengo los lomos de mi entendimiento preparados para la obediencia, no conformándome a los deseos que antes tenía en mi ignorancia. Esta es la lucha más difícil que todo ser humano debe enfrentar. Porque muchos hablan de Satanás y la Biblia habla de Satanás. Muchos hablan de guerra espiritual contra demonios y la Biblia habla de demonios. Pero el enemigo más grande que usted y yo tenemos se encuentra adentro de nosotros y la Biblia lo llama la carne. Te habla en todo momento. Siempre te susurra cosas y las cosas que te susurra están en contra de la voluntad de Dios. Yo tengo que tener temor a Dios, mi Padre Celestial justo, para pedirle que en todo momento Él me ayude y me guíe. Sigo en 1 de Pedro 1:17. Conducirme con temor en el tiempo de mi peregrinación, dice la Escritura. Ahora me gusta porque utiliza la palabra peregrinación. Y esa palabra se emplea cuando una persona realiza un viaje a un santuario o a un lugar sagrado, que es creyente y tiene el fin de hacer este viaje porque tiene una connotación espiritual. Bueno, la perspectiva que el creyente debe tener de la vida es que está en un viaje de peregrinación. Ya comprendí que vine a este mundo con un propósito, que ese propósito debe estar unido al propósito de Dios y a su drama, porque Él me dio talentos para utilizarlos en su reino y para su reino. Y entonces yo lo que tengo que hacer es permanecer en obediencia, dependiendo de Él, cerquita de Él, porque Él es la vid, para que Él me ayude a cumplir mi propósito y luego poder irme con Él. Allá en los cielos está mi casa. Allá en los cielos está mi ciudadanía. Ya no le tengo miedo a la muerte, sino que ya sé que la muerte es un proceso a través del cual voy a transitar para llegar al reino, donde me está esperando mi Padre Celestial, que Él es justo, que debo de ejercitar el temor reverente porque siempre me observa en mi peregrinación. Pedro le estaba escribiendo a expatriados. ¿Recuerdas cuando leímos 1 de Pedro 1:1 que él habla de que las personas estaban expatriadas, había comenzado la persecución y él los está animando a que recuerden que fueron elegidos? Bueno, nosotros de alguna manera en la actualidad, año 2025, tenemos esa sensación de que estamos expatriados, a pesar de que vivimos algunos en nuestra nación de origen. Yo soy venezolano y vivo en Venezuela, pero en la perspectiva espiritual muchas veces me siento expatriado porque me siento fuera de lugar. ¿Por qué? Porque cuando veo el reino de Dios y su justicia y lo comparo con lo que pasa acá, tú dices, ¿cuánto nos falta? Entonces, el creyente, no importa la nación que sea o dónde esté, cuando es creyente y se acerca a Dios, tiene una sensación de que es un expatriado y debería de tener una cosmovisión de que es un peregrino y que está peregrinando, está en este tiempo, está en este viaje, cumpliendo un rol, un propósito. Esa debería ser mi actitud. Conozco algunos atributos que Pedro me está revelando de Dios. Dios es un Dios de amor porque me dio la oportunidad de ser llamado hijo y de llamarlo a Él Padre. ¡Qué amor tan grande este Dios! Pero Dios es justo. Pero yo tengo que acercarme a Él con temor reverente. Y el temor es respeto y reverencia ante este Dios. Pero yo tengo que tener esta visión de que estoy en un peregrinaje. Y lo que me va a ayudar a mí y me va a motivar todos los días a mantenerme en este peregrinaje, lo encontramos en los siguientes versículos. Leemos a continuación 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata,
sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Tú y yo fuimos redimidos. Toda persona que cree en Jesucristo es una persona que está siendo rescatada. Eso es lo que se llama el significado de redimir. Redimir es una liberación de la esclavitud a través de un pago. Ahora bien, ¿por qué se utiliza la palabra redimir? Porque yo estaba en un lugar donde yo no podría salir de ahí. Tú estabas en una situación donde tú no puedes salir de esa situación por tu propia cuenta. Y es la consecuencia de la maldición del pecado que involucra a todos los seres humanos de este planeta Tierra. Nacemos en pecado y estamos entonces hundidos en el pecado, malos pensamientos, malas actitudes, le hacemos daño a las personas que supuestamente más queremos, padres hiriendo a sus hijos, hijos hiriendo a sus padres, familias divididas, diluidas, destrozados. Todos estos síntomas hablan de la enfermedad espiritual que todos tenemos, el pecado. Ahora bien, Dios en su amor establece un plan para rescatar, para redimir, para liberar a la humanidad. Y la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar. Dice la segunda persona de la Trinidad: yo pago. Y Cristo se entrega. Y cuando el Bautista ve a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo hizo algo por ti y por mí. Y yo tengo que meditar en esa redención que Él nos dio. Quiere decir, yo tengo la posibilidad de decirle Padre al Dios Todopoderoso gracias al pago que Cristo realizó en la cruz. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición, me rescató de una maldición, me liberó. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Wow! ¿De qué nos rescató? Nos rescata de la esclavitud del pecado y la muerte. ¿De qué te puede rescatar si no eres creyente? Te va a rescatar de esos malos pensamientos, te va a rescatar de esas prisiones de oscuridad, de esas adicciones. El único que te puede ayudar y redimir es Jesucristo. Ahora, en 1 de Pedro 1:18 dice que nos rescata de esa vana manera de vivir. Y esa palabra, o esa frase más bien, vana manera de vivir, describe un estilo de vida que carece de propósito, infértil, inútil. Y qué triste que personas que tienen la imagen y semejanza de su Creador, con un potencial de trascender en la historia de la humanidad sirviendo a los demás, terminen invirtiendo su vida en una vida fútil, infértil, en vanidad, carente de propósito. Y no lo vemos en la actualidad en las redes sociales, porque a mí me gusta mucho hablar de las redes sociales, porque desde mi punto de vista la red social es un termómetro de la sociedad. Cuando tú ves las multitudes que levantan líderes, esos líderes son de acuerdo al concepto y a la cultura y a la educación de los seguidores. Si yo aplaudo a esta persona y me identifico con esta persona, es porque esta persona está proyectando algo de lo que yo soy. Y qué triste que por ejemplo en Venezuela, los que más seguidores tienen, tú dices, ¿qué
falta de propósito, qué infertilidad. ¿De qué manera está incentivando a la nueva generación a la educación, a soñar en grande, a la disciplina, al propósito? Todo es prostitución, inmoralidad, chistes bizarros, burlándose de las tragedias de los otros, un humor gris que yo no lo soporto. Y tú dices, de verdad, estas personas están manifestando lo que dice la Escritura. Es una vana manera de vivir. Y nosotros fuimos redimidos de esa vana manera de vivir. Quiere decir que si Cristo no hubiese entrado en el escenario mundial, todos los seres humanos termináramos viviendo de una forma vana. A pesar de ser preparados, capacitados y educados, si no tenemos conciencia de que nos vamos a morir, terminaríamos teniendo una vida infértil. Entra en el escenario mundial nuestro Señor Jesucristo, nos liberta, paga el precio, nos rescata, nos redime. ¿Para qué? Para que yo comprenda que el encuentro con Él tiene que tener una transformación de adentro hacia afuera en mi vida. Y ya yo no puedo conformarme a los deseos que antes tenía en mi ignorancia. Ahora yo tengo el deseo de parecerme a Él, de servir a los demás, de amar de una forma sacrificial, de entrenarme en paciencia, de ser atalaya y vigía de otros, advirtiendo el mal, de buscar de habilitar espacios para dejar huellas positivas en mis testigos, de ser un intercesor, de apoyarme en la oración. Y todo esto le huye a la vana manera de vivir. Cuando nosotros estudiamos primera de Pedro 1:15, dice, aquel que nos llamó es santo. La semana pasada estudiamos eso. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La única manera de ser santos en toda vuestra manera de vivir es reconociendo que es a través de la sangre preciosa de Cristo. Cristo me redime y Él me ayuda. Y todos los días tengo que enfrentarme a la carne, que tiene hambre, que se opone ante los deseos del Espíritu. Ok, ahora primera de Pedro 1:18 nos dice que Él nos rescató de una vida vacía. Ahora, si ya yo tenía una vida vacía, no pretendas tú decir que eres creyente si sigues manifestando infertilidad en tu vida. Lamentablemente, muchas iglesias están llenas de personas que dicen que son cristianos, pero siguen en una vida vacía, infértil, fútil, inútil. Por sus frutos los conoceréis. Yo tengo que tener en cuenta que en cualquier momento yo voy a partir de este mundo. ¿Estoy cumpliendo el propósito por el cual Cristo me redimió? ¿Estoy haciéndome esas preguntas existenciales, por más incómodas que sean? De alguna forma estoy luchando y pidiéndole a Dios, ayúdame Señor, porque no puedo con tantos enemigos, y para poder estar en santidad yo necesito todos los días de ti, porque con mucha facilidad me contamino. ¿Estás en cuenta eso? ¿Tienes en cuenta eso? Entonces, paso a paso estamos viendo que la Biblia es real, nos confronta, nos exhorta, pero también nos anima. Y nos anima a que si tú estás llevando una vida fútil, vana, es una oportunidad idónea hoy que tú puedas cerrar tus ojos y decirle, Señor Jesús, a pesar de que no lo comprendo bien, tu palabra dice que tú me redimiste, tú pagaste el precio, tú te hiciste maldición por amor a mí, tú pagaste mi deuda. Yo quiero creer en ti,
Yo quiero tener una vida donde pueda manifestar tu carácter y sé que para ello necesito renovar mi entendimiento. Yo te pido perdón por mis pecados y yo te ruego que me ayudes a recordar todos los días que gracias a tu sacrificio yo puedo llamar Padre al Creador de todo, al autoexistente, al gran yo soy. Que ese Padre es justo y que su justicia también me involucra a mí, que Él conoce la intención de mi corazón, mis ambiciones, mis sueños, mis anhelos. Ayúdame a tener mayor conciencia de la existencia de este gran yo soy y enséñame a vivir con un temor reverente, con una conciencia que todos los días me recuerde de que tú eres real y que me ayude a tener una perspectiva de la vida de que soy un peregrino, de que soy un expatriado porque mi ciudadanía está en los cielos, en tu reino. Ayúdame a comprender que en cualquier momento voy a tener que partir y quiero poder cumplir el propósito por el cual tú me llamaste, Dios. Quiero ser recordado como se recuerda a David en el Nuevo Testamento. David sirvió a su generación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén